Ilumina. Fundación Villar Ye Díaz presenta Podcast Ilumina, un servicio de divulgación con temas de interés dirigido a personas con discapacidad visual y sus familias en México y países de habla hispana. Comunícate con nosotros. Escríbenos a podcast@ilumina.mx. Ilumina, porque aún sin la imagen, vemos el mundo desde otro ángulo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas al podcast Ilumina, el espacio donde compartimos experiencias, reflexiones y herramientas para construir una vida con más autonomía, dignidad y respeto para las personas con discapacidad visual. Soy Citlali Jiménez y me alegra acompañarte en este episodio tan especial, grabado desde la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Hoy vamos a conocer la historia de un hombre cuya vida se ha tejido con acordes, programación y comunidad. Un hombre que ha encontrado en la música no solo un lenguaje, sino también un sentido de vida y una manera de compartir con los demás. Me refiero a Gerardo Kessler, saxofonista, programador y creador de contenidos en accesibilidad, con quien conversaremos sobre cómo la música y la tecnología pueden convertirse en fuentes hacia la autonomía y la conexión profunda con los demás. Para llevar esta charla estará con nosotros nuestro compañero Néstor Castro, quien hará la entrevista. En nuestra cápsula de hoy, Valtier Mejía nos hablará de un tema muy interesante en la otra mirada del audio: el micrófono USB Dynamic K688. Recuerda que puedes escucharnos en Amazon Music, Spotify, YouTube y Apple Podcasts. También en Hiperborea Radio y RTV México, solo para tus oídos. Antes de ir con la entrevista, queremos invitarte cordialmente a nuestros cursos de PowerPoint e Inglés Sabatino Nivel A1 Módulo 1. Inscripciones e informes en www.iluminaedi.net/agenda. Será un espacio para aprender, celebrar los logros compartidos y fortalecer esta comunidad que sigue creciendo con compromiso y esperanza. Les esperamos con mucho gusto. Y ahora sí, vamos con Néstor y nuestro invitado Gerardo Kessler. Pero antes, escucha la otra mirada del audio. Adelante, Valtier. La otra mirada del audio. Presenta Valtier Mejía para tu podcast Ilumina. Amigas y amigos del podcast de Ilumina, yo soy Valtier Mejía de La Otra Mirada del Audio, un espacio donde hablamos normalmente de tecnología para todos, para todas, y de verdad hoy tenemos algo bastante interesante que compartir con ustedes. Gracias por escucharnos. Como siempre les recordamos que vayan por sus audífonos favoritos si es posible y empecemos a platicar. Mientras tanto, y van ustedes, les recordamos que aparecemos aquí en el podcast de Ilumina, normalmente una vez cada mes y de vez en cuando para traerles cosas interesantes. El día de hoy vamos a hablar de micrófonos. Así que por eso es muy importante que estén con sus audífonos y ya dimos tiempo. Vamos a platicar hoy de algo que es bueno, bonito y barato. Sí, si tú quieres empezar ya a hacer pues grabaciones con un sonido más detallado, sin necesidad de pues irte a los chorrocientos miles de pesos, y que además te puede pues ser una herramienta interesante y puede ser una herramienta que te va a ayudar si te gusta mucho grabar desde tus canciones, tus podcasts, tus streamings, lo que tú quieras. Vamos a platicar. Es una marca china de nombre Fifine, se escribe Fifine, y el modelo que vamos a platicar en este momento es el K688, micrófono híbrido K688 de Fifine. Esta marca china trae y tiene pues productos interesantes que son literal buenos, bonitos y baratos. Y justamente, ¿qué es este micrófono? Este micrófono es una copia, si lo quieres llamar, o un símil o inspirado en el conocido y yo no sé si sobrevaluado o no SM7B de Shure,
porque la forma es muy similar, es como un cilindro, es un gordito, hace como unos 8 centímetros de radio y es alargado, muy similar a estos modelos Shure, más o menos unos, lo estoy tocando, como unos 18 o 20 centímetros de largo. ¿Y por qué es interesante este modelo? Bueno, es un micrófono dinámico. Eso nos da una buena elección porque nos va a permitir grabar audios en lugares que puedan tener mayor ruido. Y al momento de hacer un micrófono dinámico, no es que te cubran más los ruidos externos, para nada. Lo que sucede es que por el tipo de tecnología que tienen en los micrófonos dinámicos, o micrófonos duros como se les conocía anteriormente en el argot del audio, es que tienes que hablarles de frente relativamente cerca y no tienen tanta preamplificación, por lo que tienes tú que tener como primer voz o como primer plano sonoro tu voz, y eso hace que los demás ruidos pues tengan menos importancia y tengan menos sensibilidad el micrófono para captarlos. Entonces esa es la parte interesante de cualquier micrófono dinámico. Y esto te permite pues grabar en lugares que no estén tratados, como donde estoy grabando en este momento. No es para nada un lugar tratado y tú puedes comentar cómo se escucha mi voz. Buena, mala, bien, mal. Esta es justamente la ecualización del propio micrófono. Es un micrófono que por el costo que tiene, la verdad me parece muy interesante el sonido que tiene, porque además yo me lo imaginaba como muchos micrófonos chinos de entrada, que pues se escuchan como si estuvieras en un bote, se escuchan ahí medio extraños, y ve como este tiene un sonido equilibrado, un sonido bonito. Sí, a lo mejor puede ser no el mejor sonido del mundo mundial, pero de verdad se escucha bastante bien. Y por ejemplo, para hacer streaming, que normalmente el sonido ya sale comprimido, para subir cosas a Spotify nada más, para subir cosas a YouTube, pues obviamente es una magnífica herramienta, porque pues son audios comprimidos en donde no vas a tener un high res o un high end en audio. Puedes grabarte en tu guitarra, puedes hacer lo que tú quieras, y además, a diferencia de micrófonos de condensador, a este que tiene una presión sonora mayor a los 98 decibeles, pues puedes ponerle ahí un amplificador y lo puedes amplificar. Bueno, puedes tocar una guitarra o lo que tú quieras, un bajo, y va a amplificar bastante bien, ¿no? Y no te vas a preocupar por sobresaturar como en un micrófono de condensador. Es un micrófono, como te estaba regresando, totalmente interesante, porque ya viene con su shock mount o base de montura de araña, que por cierto es como un aro que lo rodea y está justamente suspendido por 4 liguitas. Que lo malo de esto es que ya vienen como parte del cuerpo del micrófono, es decir, no puedes quitar el micrófono del shock mount. Ese sí es un tema que a lo mejor no me encantó, pero bueno, pues el shock mount es de metal. La base que llega a tu soporte de mesa o de escritorio, lo que tú quieras, es plástico, pero se ve de buena calidad. No creo que se rompa en 2 segundos. El micrófono, el cuerpo del micrófono es metálico. La parte de atrás del micrófono, donde están los controles, es de plástico. Y la parte de enfrente, donde está la rejilla de captación, también es metálico. Es un buen micrófono, es ligero, pesa menos de 350 gramos. Insisto, muy ligero por el tipo de micrófono, porque aquí te va la sorpresa. Este micrófono te dije que es híbrido, es decir, es micrófono con XLR, el clásico Canon, pero también es un micrófono USB-C. Y eso está muy interesante porque lo puedes conectar directamente a tu computadora. Oye, que mi computadora ya es viejita y no tiene tantas prestaciones, porque además ni siquiera tengo entrada tipo C. En el mismo paquete, en el mismo cable, viene el adaptador a USB-A. Es un micrófono que te da una resolución de 16 bits a 48.000 kHz. Es bastante buena para grabar audio y bueno, insisto, no es un micrófono de super high-end y no sé qué, pero sí es un micrófono que te da muy buenas prestaciones, y aquí lo estás viviendo junto conmigo. Entonces,
Está muy interesante porque si tú quieres grabar directo a tu computadora, este micrófono te va a resolver la vida, te va a dar un sonido como el que estás escuchando en este momento. Si tú tienes una interfaz y quieres meterlo por mezcladora o quieres grabar a través de una mezcladora o cantar o algo, también vas a tener una muy buena respuesta, ¿no? O sea, por ejemplo, digo, aquí no tengo compresor, no tengo nada, y para no afectar el audio me voy a separar del micrófono y puedo hablarle fuerte al micrófono. O también puedo hablarle suavecito. Por ejemplo, este es el efecto de proximidad del micrófono. ¿Te das cuenta cómo tiene muy buena captación? Así que bueno, pues aquí tienes una opción. Lo puedes comprar a través de Amazon. Lo puedes comprar, me parece que también en Mercado Libre. Tiene un costo alrededor de 2,000 pesos mexicanos. Normalmente viene importado, por lo cual te voy a dar un consejo. Si tú quieres importar cualquier cosa, por lo menos desde Amazon, asegúrate de tener tu nombre completo y también tu RFC para que no haya ningún tema con el tema de importación. Bueno, pues hasta aquí te comento ya nada más para cerrar cómo viene el micrófono. Entonces te comentaba, en la parte de atrás está la entrada Canon XLR o de 3 pines, está la entrada USB tipo C para que lo conectes a tu computadora directamente o a tu smartphone. Está una salida de audífonos con la cual te puedes monitorear en tiempo real. Eso está súper padre. Salida de 3.5 de audífonos comunes y corrientes. Hay 2 perillas, una que es para el volumen de tus audífonos y otra que es para el volumen de la ganancia, para pues obviamente no saturar el micrófono. Y está, pues es todo en la parte de atrás. Y en el cuerpo del micrófono, en la parte de arriba, hay un circulito que no es la marca. Este círculo es un botón touch que además se prende. Y este botón es para mutear el micrófono. Si tú, en lugar de estar buscando en tus grabaciones o en tu streaming o algo, el mute y pierdes mucho tiempo, bueno, simplemente tocas el micrófono suavemente y lo puedes mutear. Ahorita estamos nosotros escuchando el micrófono a través de una conexión XLR. La cadena que hemos ocupado en todo este audio ha sido el micrófono conectado a una Lewitt Connect 2, ya platicaremos de esto, y de ahí directamente a la computadora. Pues hasta aquí este audio. Cabe mencionar, el XLR es un micrófono normal, dinámico, no tiene ninguna funcionalidad. Todo lo demás que te dije de USB-C, de los volúmenes, de la salida de monitoreo y del mute, es a través de conexiones USB, porque obviamente toda esta parte ya es digital. Micrófono híbrido, análogo digital, menos de 2,000 pesos, buena durabilidad por lo que se ve, buen sonido, tú lo estás escuchando, y obviamente es una maravilla para poder empezar. Mi nombre es Valtier Mejía, regresamos los micrófonos justamente al estudio del podcast de Ilumina. Gracias y recuerda escucharnos, seguirnos y acompañarnos a través de La Otra Mirada del Audio en YouTube. Escríbenos también si gustas a través del podcast de Ilumina o en laotramiradadelaudio@gmail.com. Nos vemos pronto. Entrevista. Hola, ¿cómo están amigos y amigas que nos escuchan en el podcast de Ilumina? Hoy andamos en la tierra del mate, del chimichurri, del churrasco, de los alfajores tan sabrosos. Andamos en Buenos Aires, Argentina, y vamos a platicar con un maestro en Reaper, un maestro de programación y bastantes cosas que él mismo nos va a decir y del cual vamos a preguntar. Está con nosotros Gera Kessler. Hola Gera, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Saludos para todos, un gusto estar acá, así que bueno, contentos de poder compartir un poco de mi vida con ustedes. Muchas gracias Gera por estar aquí, y bueno, antes de empezar a que nos cuentes todo lo que sabes, todo lo que emprendes, todo lo que haces, nos gustaría conocer al niño que fue Gera Kessler, al niño, no sé cuántos años tengas que echar tu cerebro hacia atrás, pero bueno, ¿cómo recuerdas tu infancia, Gera? Bueno, en principio, yo hoy en día tengo discapacidad visual total. Cuando no nací con discapacidad visual. Tengo una enfermedad un poco, bueno, de hecho está considerada una de las enfermedades raras, que se llama síndrome de Marfan, que es una cosa que aparece cada 10.000, 20.000 personas, que afecta a varias cuestiones del cuerpo, entre ellas
la retina. Pero en mi infancia, en realidad, yo si bien tenía un problema con el... Ay, ¿cómo se llama? El lente interno del ojo, el cristalino, ahí está, no me salía el nombre. Veía normalmente. Así que mi infancia en sí fue viendo casi normalmente, con mi familia, económicamente muy humilde, mis padres trabajadores muy jóvenes, ellos me tuvieron con 16 y 17 años los dos, así que criado también mucho con mis abuelos, cosa que a uno lo hacen un poco, qué sé yo, la crianza con los abuelos es un poco particular, pero un poco siempre girando por eso, ¿no? Estudiando en una escuela normal, en esos momentos todavía sin contacto con la música, todavía. Eso vino mucho, mucho después. De hecho, fue una de las cuestiones que tuvo que ver con la ceguera. Así que no hay mucho que reseñar en ese momento. Mucha familia, mi familia es muy grande, la familia de la parte de mi padre. Muchos primos, muchos tíos, mucho contacto con ellos. Y así fue transcurriendo hasta un poco el momento angular que fue mis 18 años, que yo ya estaba terminando la escuela secundaria acá en Argentina, cuando tuve el desprendimiento de retina que me dejó ciego del todo. Y un poco ahí empezó casi mi historia actual, ¿no? Porque hasta ese momento, como no tenía muy bien las cosas claras, me agarró una época de adolescencia, cuando uno no tiene mucho la idea de qué es lo que va a hacer, o yo por lo menos no la tenía. Y la ceguera como que me encauzó un poco y empezó a... Es un poco contradictorio, pero me abrió los ojos a centrarme en ver qué es lo que iba a hacer de mi vida a partir de ese momento. Entonces, el ancla ahí, el cable a tierra, eso que me aferró a la vida y a todo lo demás fue la música. Así que es a ella a la que le agradezco todo lo que tengo, porque un poco parte de lo que soy es gracias a la música. Todo lo que devino después un poco está en contacto con la música, todo lo que fue incluso hasta la programación misma, porque tuvo que ver con Reaper y Reaper tiene que ver con la música. Entonces está todo un poco conectado por ese lugar, ese punto que fue el encontrarme con la música. Hoy, por suerte, de forma profesional, pero en su primer momento como un ancla a lo que me gustaba hacer, ¿no? Oye, Jera, qué interesante. Y cuando eras niño, cuando eras chavo, dijéramos aquí en México, ¿qué te interesaba a ti? ¿Cuáles eran tus pasiones? ¿Qué te apasionaba? ¿Recuerdas algo que te gustaba hacer? Mira, yo jugaba mucho al fútbol en esa época, cosa que ha cambiado mucho, creo que en todo el mundo, no solo acá en Argentina. A través del desarrollo tecnológico en las sociedades cambia también la relación que tenemos con los demás. Pero en esa época éramos mucho de jugar en la calle, en el patio, claro, en la vereda. Entonces era jugar a la pelota y molestar a los vecinos porque jugábamos y tirábamos pelotazos y de repente pegaban en las ventanas de los demás y se enojaban y nos retaban y nos mandaban a casa. Ese tipo de juegos que compartíamos mucho de forma global entre los vecinos, cosa que está bien que yo también cambié de lugar. Yo vivía en lo que es la provincia de Buenos Aires, no en la ciudad donde estoy ahora. Entonces había otra relación también. Los vecinos en ese tipo de lugares que están un poco alejados de lo que es la urbe, tienen un contacto un poco más cercano, ¿no? Entonces andaba mucho en la vereda, mucho en la calle, no pasaba nada. Conocía mucho estaba mucho en contacto con los chicos del barrio. Así que jugábamos mucho a la pelota, a los videojuegos, los primeros videojuegos de esa época, que hoy en día le cuento a mi hijo y se ríe porque contaba del Family Game, de los Sega, de esos primeros prototipos de juegos que había, inclusive antes, que ya ni me acuerdo cómo se llamaban, pero había uno que él se ríe mucho, que era un juego que tenía 2 palancas, me acuerdo, era una especie de joystick que tenía una rueda, que era un tenis, o algo parecido a un tenis, que era simplemente un rectángulo que se movía para arriba y para abajo. Del otro lado había otro rectángulo que también hacía lo mismo y una pelota que era cuadrada. Entonces la pelota iba de acá para allá y uno movía el cuadrado para atajar y para volver a tirar. Era tan rudimentario todo en esa época, pero era re divertido. Nosotros nos moríamos con eso y estábamos horas jugando con esa cosa.
Así que un poco mis pasiones fueron en principio eso, jugar en la calle con el resto de amigos del barrio. Y después, bueno, los videojuegos, lo que empezaba a impregnar las sociedades también con la tecnología, ¿no? Que empezaba a ver todas esas cosas. Yo nací en los 80, en los 83, en el 83 exactamente, pero bueno, ya después empezaron los cibercafé que le llamábamos por acá por Argentina, no sé cómo lo llamarían por allá, que eran Sí, esos allá lugares también, donde... acá también. Ah, también, exactamente, Sí. bueno, en esos lugares donde vos podías utilizar internet, no había internet en las casas todavía, entonces bueno, uno pagaba por un ratito de ver esas primeras páginas extrañas que pugnaban por ahí. Sí, ese Pac-Man, todo lo que llamabas Atari, todas esas cosas Tal también. cual, tal cual. A mí sí, también sí. me tocaban un juego de fútbol americano que tenía ahí unas figurillas ahí todas extrañas, pero tú bien contento jugando, Moon Patrol y todos estos juegos que eran, Tal que cual. eran de la gente y sí, salías más tiempo a caminar. Yo no sé cómo va a haber futbolistas, deportistas dentro de unos 20 años, ¿verdad? Todos van a De querer verdad. programar desde la computadora tus Sí, 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 movimientos o sí, sí. alguna cosa así. ¿Y eras de algún equipo de fútbol o nunca te llamó la atención así el fútbol? Tuve mis momentos. Yo soy del Club Deportivo Boca Juniors de acá de Argentina. Esto fue por herencia de mi padre. No lo pude convencer a mi hijo. Tengo a mi hijo que es del club totalmente contrario. Es el rival a muerte de acá, que es de River Plate. Pero bueno. Y en esa época, bueno, pasé por un momento, sí, de mucho fanatismo, de mirar mucho, escuchar la radio, comprar los diarios, ver todos los partidos. Después ya me cansé un poquito de todo el negocio que había detrás y entonces uno empieza a ver que ya deja de ser deporte para hacer otra cosa y ahí ya me aburrí un poquito. Así que hoy en día en lo particular la verdad que no le doy mucha bola a eso. Ya no, pero tu hijo sí es de River, Sí, entonces. sí, él sí. Sí, sí, de hecho va a un curso de arqueros y está... Bueno, quedó muy fanático con el tema de la selección argentina en el último mundial y en los últimos campeonatos que hubo por acá. Casi que siempre pasa eso en los países, ¿viste? Cuando a algún equipo le va bien, el equipo nacional, bueno, se contagian todos los chicos como esos futbolistas. Así que bueno, él sí, él todavía está muy metido con eso. Oye, y dices que en esa época tú nada más oías la música, o yo me imagino en la calle, Claro, con tal tus cual. amigos, pero Sí, nada sí, de sí. imaginarte tocar un instrumento ni Nada. nada. La verdad es Tú- que no. De hecho, bueno, siempre me llamó la atención, igual la gente que tocaba la guitarra y, bueno, cualquier instrumento en sí. O sea, cuando venía alguien que de repente yo veía que tocaban, me quedaba como nubilado con eso que hacían, pero nunca fui de pedir un instrumento o de pensar siquiera en, en que yo podría hacer algo con la música de repente. El primer contacto en sí que tuve con la música fue en la escuela secundaria, que acá se estila, que en muchos países también, capaz que yo también en México. La flauta. Esto de la flauta, sí, la flauta Ay, sí. dulce, horrorosa, pero bueno, Horror. El fue himno a la como mi alegría. primer. Claro, fue Mary como mi Have a primer Little Lamb, ¿no? contacto. También. Tal cual, sí, sí, sí. Mira cómo nos parecemos. Es mundial, eso, sí, sí, total. Y pero a mí me gustaba, la diferencia por ahí con otros, bueno, que uno lo hacía porque, qué sé yo, porque era la materia que había, pero a mí no sé, me gustaba ese primer contacto que tuve. Tuve un piano, me acuerdo que me habían comprado, pero no sé, como que no, en su momento no le di el lugar a la música como lo que después terminó siendo. Lo hacía así, pero no sin mucha importancia. Aparte ya era más o menos grande, ya estaba en el secundario, ya tenía más de 14 años, creo. Pero ya te digo, no era algo que ni siquiera lo pensara como algo que pudiera hacer yo en mi vida, la música. Oye, tu familia dices muy grande, tu papá no músico, nada de música, tu mamá tampoco ligados a la música, nada. Tampoco, nadie, no. Según mi papá, me decía que había un tío de él, creo, o algo así. O sea, gente lejana en sí. Cercanas, ninguno de ellos. Mi papá tiene 11 hermanos, con sus respectivos, muchos hijos cada uno de ellos, así que tengo muchos primos. Y ninguno de ellos estuvo ligado a la música directamente, ¿no? Algunos sí, medio indirectamente, pero nada concreto. Mi mamá no, es una familia mucho más chica, tenía 2 hermanos nomás, con pocos hijos.
Así que, y ahí está, de ese lado tampoco. Así que fue un poco el primero que incursionó por esos lares. El primero en tener discapacidad visual y el primero en entrarle a la También, música, ¿no? Sí. tal cual, sí, sí. Te tocó innovar en Total. muchos aspectos, ¿no? Es verdad. Sí, sí, sí. Oye, ¿hubo alguna persona que te inspirara ya cuando te empezó a llegar esto de la música en tu etapa de que te sirvió como ancla? ¿Hubo alguien que dijeras, híjole, este puede ser mi inspiración o no? Mira, ¿sabes qué? Yo cuando arranqué, yo quedé ciego cuando tenía 18 años, tuve el desprendimiento de retina que me tuvo ahí. Fue corto el proceso, ¿no? No tuvo un proceso demasiado largo de pasar de no ver perdón, de pasar de ver a no ver nada y adaptarme. Me adapté bastante rápido y en ese primer contacto que empecé a tocar la guitarra, la guitarra criolla que le llamamos acá, la guitarra de nylon, ¿te acuerdas de nylon? Eh, Conocí a una persona en un centro que era donde te enseñaban braille, a usar el bastón, ese tipo de cosas, ese tipo de centros que hay en todo el mundo. Y había un tipo, una persona muy, muy grande, ya anciana casi, que tocaba la guitarra, tocaba música folclórica de acá Argentina. Y yo lo admiraba muchísimo a ese hombre, porque él sentía lo que hacía, uno se daba cuenta que amaba lo que hacía y, y tocaba la guitarra con una pasión que a mí un poco me dio ganas de realmente intentar al menos alcanzar ese nivel de amor por algo que uno hacía. Y llegué a tocar varias veces con ese hombre y creo que fue un poco mi primer contacto con algo que realmente me inspirara, ¿no? Después hubo muchos más a lo largo del tiempo, han pasado muchos años de eso y uno va conociendo un montón de gente y un montón de cosas por el camino, pero digamos como cosa primigenia ha sido este buen señor que con su amor por la guitarra y por la música folclórica me contagió un poco esas ganas. Un poquitito el amor por algo, además que es muy bonito el folclore argentino, de Sí, sí, tal la cual. chacarera, la samba y Tal todos cual. esos ritmos tan padres y tan melancólicos, ¿verdad? Que Sí, de cierta forma sí. que te, que te juntan, que te llevan a eso del saber que lo hacen con pasión y con mucho cariño, ¿no? Ese tipo de cosas. Oye, y cuando te quedas sin ver, y fue un proceso muy corto, o sea, de no ver de ver a no ver, fue un proceso corto. ¿Cambias de amigos? ¿Siguen siendo tus mismos amigos? ¿Dejas de tener a esos amigos que tanto te acompañaban en el fútbol, en la escuela y todo esto? ¿Y se cambian algunos amigos? Yo lo que siempre cuento es que mi caso en sí fue un poco particular, porque, digamos, yo soy una persona que siempre fue muy tímida, particularmente muy tímida. Entonces, en sí tenía pocos amigos y ese proceso de repente de quedar ciego me cambió en ese aspecto también, porque uno cuando se tiene que manejar solo en la calle, esa timidez la tiene que dejar a un lado porque de repente hay que preguntar, hay que contactarse, hay que hablar, porque de repente necesitas información, necesitas pedir ayuda o necesitas lo que fuere. Y en cierta manera un poco esa parte me ayudó. Pero en esa época la verdad es que no tenía demasiados amigos, no tenía muchos contactos, perdí muchos contactos porque yo me había mudado un par de veces ya, porque en principio vivía con mis abuelos, después me fui a vivir con mis padres y no tenía mucho contacto, más allá de mis compañeros de escuela de ese momento, que vivieron ese proceso mío sin saber muy bien cómo manejarse. De hecho, yo tampoco sabía cómo manejarme porque, bueno, era todo muy nuevo, no había experiencia en la familia con personas con discapacidad visual. Entonces estábamos un poco ahí, quedó todo en un limbo durante, no sé, desde que tuve la última cirugía que tuve hasta 5 o 6 meses después, que fue cuando realmente quedé ciego del todo, porque tuve una cirugía de la retina, quedé viendo un poco, pero me dijeron, no, tenés que cuidarte, no tenés que jugar, no tenés que hacer tal cosa, no tenés que prácticamente no podía hacer nada, era como quedarme en mi casa. Y creo que el momento de sufrimiento fue más ese que otra cosa, porque era como que no podía hacer absolutamente nada. Estaba prácticamente en mi casa sin salir, tratando de cuidar ese resto de visión que me había quedado. Y ahí sí medio que sufrí un poco porque no sabía bien para dónde encarar, qué hacer.
y perdí el contacto un poco con mis compañeros de escuela. Justo había terminado yo la escuela en ese momento. Cada uno de ellos había ido, había hecho su mundo, había empezado la universidad, y yo como que quedé un poco ahí en el medio sin saber muy bien qué hacer. Salí un par de veces, viendo muy poco, la pasé muy mal en ese momento porque, nada, yo no sabía cómo desenvolverme con ese resto de visión que me quedaba. Mis compañeros tampoco sabían muy bien cómo ayudarme y era todo muy, muy extraño y un poco complicado. Pero ya te digo, duró muy poco porque a lo poco tiempo tuve un derrame interno en el ojo y ahí quedé ciego del todo y ahí fue como, bueno, ya está. Ya pasó todo, listo, ahora sos una persona con discapacidad visual total y agarrá este bastón y empezá a manejarte. Entonces es como que ese cambio fue el que realmente me hizo un poco volver a la vida, un poco volver a decir, bueno, a ver cómo me manejo, qué puedo hacer, dónde puedo ir, qué posibilidades tengo, qué quisiera hacer dentro de esas posibilidades que tengo. Pero ese limbo fue un poco, esa fue la parte más por ahí complicada, ese limbo entre ver poco de la última cirugía hasta quedar ciego del todo, que fue como un poco una liberación para mí en ese aspecto, ¿viste? Porque ya digo, bueno, ya está. A partir de acá, ¿cómo me desenvuelvo? Así que sí, cambió mis amistades. Quedé con algunos amigos concretos de esa época, pero conocí un montón de otra gente con discapacidad visual que me ayudaron también a ver que había todo un mundo de posibilidades y de poder ser feliz tranquilamente sin necesidad de la visión, ¿no? Así que sí, hubo un cambio muy grande ahí de relaciones humanas. Es sorprendente porque a ti lo que más te preocupaba era, tengo esto, poquito, lo tengo, es como el que cuida el dinero del banco, tiene 10 pesos en el banco y no sabe qué le va a alcanzar con esos 10 pesos. Tal cual. Es un muy buen ejemplo el que acabas de dar, sí, es así. Y después cuando te quedaste sin esos 10 pesos, de todos modos, pues ahora sí dijiste, pues ya no tengo estos 10 pesos, tengo que echarle ganas, ¿no? Totalmente, fue así, tal cual como lo contás. Sí, sí, sí. Tengo que echarle ganas y llega la música y llegan los amigos tus compañeros que tenían ya discapacidad visual, te vas dando cuenta que sí hay un mundo posible, que sí se puede ser feliz y empiezas a agarrar la música, ¿no? Y llega la música y te ancla a la vida, ¿no? Te ancla y dices, totalmente. ¿Qué quiero tocar? ¿Qué quiero hacer? Y pues lo que tenías era la guitarra, ¿no? Del cuate del maestro, del amigo que tocaba tan bonito, pero ¿por qué no te especializaste en guitarra y sí en un instrumento no tan común, ¿no? Para que la gente diga, ay, yo tengo ganas de ser saxofonista, ¿no? Por ejemplo, de repente ves argentinos, dice, pues de repente guitarristas, de repente claro, el bandoleón, cualquier instrumento más apegado a ella, pero a ti te gustó el saxofón, ¿por qué? En realidad el primer contacto, como decías, fue ese con la guitarra, pero lo que pasa es que en ese momento cuando conocí a esta persona, dame un segundito que... Ahí está. Cuando conocí a esta persona también conocí una posibilidad concreta de trabajo, que eso para cualquier persona también es un ancla importante en la vida, ¿no? Y esa posibilidad de trabajo era un organismo sinfónico, era una orquesta. Y entonces, a mí lo que me encantaba era la música, más allá, el instrumento es como un vehículo para hacer música, pero en definitiva cualquier vehículo puede ser, tanto como cantar o tocar cualquier instrumento. Y cuando supe de la existencia de este lugar de trabajo, ahí también como que dije, bueno, esto es lo que yo quiero hacer. ¿Y qué es lo que hay que hacer para que yo pueda trabajar ahí? Y así que por ahí relación con la guitarra, que fue la primigenia, la que más me aferré en ese momento, fue derivando en otras cosas que por ahí me permitirían después ganarme la vida haciendo algo tan maravilloso como es hacer música. Y fui a esa orquesta, esta en la que trabajo hace ya casi 20 años. Este año, de hecho, en diciembre de este año voy a cumplir 20 años ya de que trabajo en este lugar. Y conocí los instrumentos que componían esta orquesta. Entre ellos estaba el saxofón, que me encantó, que fue el primer instrumento que me encantó, pero no había
vacantes para saxofón en ese momento. Y lo que terminé haciendo es estudiando trompeta. Ese fue el primer instrumento sinfónico con el cual me desempeñé durante 8 años casi. Así que iba estudiando guitarra y estudiando trompeta a la vez. Mira, o sea que si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonadas, dicen aquí, ¿no? Sí. Y tú agarraste, te pusiste en la trompeta, La trompeta. y en lugar de decir, voy a esperar a que se desocupe el del saxofón, voy a intentar que algo No, le no. pase, que se enferme, ¿no? Te decidiste. Puede sufrir un accidente. Sí, total no ve, entonces fácil, ¿no? Claro. Entonces dices, bueno, te pones a tocar la trompeta, ya empiezas a trabajar en la Sinfónica de Ciegos de allá de Argentina. Tienes 8 años, llegas ya y después te cae la oportunidad del saxofón, y a la vez ibas aprendiendo saxofón, ¿o cómo? No, mira, mi vida estuvo llena de estas cosas así, de estos golpes entre comillas, estos cambios que tuvieron su ancla en la cuestión de la salud, que me derivaron en un montón de otras cosas. En primer lugar, la cuestión de la ceguera, y después, en el año 2012, yo, a raíz de esta enfermedad que contaba al principio que tengo, uno de los grandes problemas que tiene esta enfermedad es que afecta a los vasos sanguíneos, todos los vasos sanguíneos del cuerpo, y uno de los vasos sanguíneos más estresados del cuerpo es la arteria, la aorta, que es la que sale del corazón y la que un poco reparte toda la sangre al cuerpo. Como recibe tanto caudal de sangre, y cuando tenés esta enfermedad se dilata, se empieza a agrandar, se empieza a estirar, hasta que llega un punto muy peligroso que tenés que operarte porque si no se puede romper, y si se rompe, bueno, corre riesgo tu vida mucho. De hecho, la mayor cantidad de muertes de las personas que tienen esta enfermedad es justamente por rotura de la raíz de la aorta. Así que yo tenía 30 y pocos años, a través después de varios estudios y cuestiones médicas me dijeron, mira, lo mejor va a ser para prevenir cualquier problema que puedas tener es operarte. Y dentro de esa cirugía, una de las cosas que vas a tener que hacer es dejar de tocar la trompeta, porque la trompeta es un instrumento que te genera mucha presión cardiopulmonar, a vos en particular. Me habían hecho un par de estudios tocando y cosas así. Así que bueno, fíjate si tenés posibilidades de pedirte una licencia o dejar de trabajar o cosas de esas. Y yo no quería dejar de trabajar, a mí me encanta la música y realmente era joven, muy joven todavía, quería seguir haciendo cosas, así que empecé a averiguar cómo podía seguir sin afectar a mi cuestión cardíaca. ¿Qué hice? Empecé a estudiar con trabajo. Me operé en ese año 2012, una cirugía muy difícil, duró creo que 7, 8 horas. Tuve un postoperatorio muy largo de 6 meses, creo, porque me abrieron el pecho y todo lo demás para poder operarme. Y salió todo bien, por suerte la cirugía fue un éxito total, pero el postoperatorio es muy largo y muy complejo. Así que toqué el contrabajo durante 2 años. Tuve una pequeña experiencia trabajando en esta misma orquesta. Y en ese momento, mientras estaba estudiando el contrabajo, yo ya estaba estudiando saxofón, porque me gustaba. Y justo después de 2 años se me dio la oportunidad porque se jubilaron, creo que 3 o 4 saxofonistas a la vez. Y dije, bueno, esta es mi oportunidad y no la puedo perder, así que me preparé. Tuve 1 año para prepararme con profesores particulares y demás. Y me largué con toda convicción al concurso sin saber qué iba a pasar en ese concurso, pero bueno, me lancé ahí y por suerte lo gané. Así que es el cargo que hoy en día ocupo, que fue ese año, fue en el 2015, fue el año que nació mi primer y único hijo, y ese año fue el que gané el concurso de solista de saxofón. O sea que tu hijo solo te conoce como saxofonista. Exactamente, sí señor. Sí, tal cual. También estudiaste en la universidad, ¿verdad? ¿Qué estudiaste? Hice una tecnicatura para músico de orquesta y banda sinfónica. Es como una reducción de lo que es la carrera de música, pero que se hace en 3 años, es bastante más corta, y se enfoca básicamente en las materias que
bueno, más te pueden ser útiles para desempeñarte como músico de una orquesta o de una banda sinfónica. ¿Ahí fue donde encontraste a la Sinfónica o ya estabas trabajando? Sí, yo estaba trabajando. Fue algo que consiguieron los delegados de la orquesta en ese momento. Fue un trato con la Universidad Nacional de Argentina, de la Universidad Nacional de Artes. Cosa que nos sirvió mucho también porque como ya estábamos trabajando y los tiempos estaban un poco acotados, pero como fue un arreglo que hicieron entre la universidad y la orquesta, pudimos hacerlo en los tiempos que teníamos libres y de hecho en los lugares mismos de ensayo podíamos tener las materias. Hubo muchas facilidades en ese aspecto, así que eso me permitió poder hacerla sin tener que faltar a ensayos o conciertos de lo que ya era mi trabajo hacía muchos años. Ya no lo podía hacer de otra manera, digamos. ¿Cuántos instrumentos tocas? Porque sé que eres músico multiinstrumentista. Y cuando me dicen multiinstrumentista, pues yo ya me imagino bastantes. ¿Cuántos tocas? No, en realidad, o sea, mi instrumento, el que más le dedico tiempo todos los días es el saxofón, indudablemente. El saxofón hay varios y por más que sean dentro de la familia son instrumentos diferentes, pero bueno, yo me dedico más al saxofón alto en primer lugar y al tenor en segundo lugar, que es un poquito más grande, es otra tonalidad. Y después la guitarra podría decir en segundo lugar, que le tengo un amor muy particular y siempre que estoy tranquilo en mi casa y agarro la guitarra como que estoy en paz conmigo mismo porque es algo que me gusta mucho. A veces reniego un poco porque me empiezo a olvidar de cosas que antes, cuando le dedicaba mucho más tiempo, podía tocar y ahora de repente cuando las quiero hacer tengo ahí un enredo de las manos porque ya no me acuerdo, pero siempre le tengo mucho cariño y nunca la abandono, digamos, siempre la tengo ahí a mano y cuando pasa algo o necesito algo, ahí está mi guitarra siempre. Después, bueno, un poquito de piano y trompeta no toqué nunca más porque, bueno, con esta cuestión de salud las vendía las trompetas que tenía y no las agarré nunca más. Así que si hoy en día agarro una trompeta, realmente no sé si las podría tocar, pero básicamente mis instrumentos son esos dos, con esos dos los primeros que nombré. Y el piano, bueno, por una cuestión de Reaper y proyectos de otra índole, porque el piano, más allá del piano en sí mismo, te permite también ejecutar otros instrumentos MIDI, así que es una herramienta que también es muy útil, pero no me podría llamar pianista porque sería un insulto a los pianistas. Te operan, te cambias de saxofón y ocurre una de las cosas más bonitas que disfrutamos los hombres, es ser papá. ¿Qué significa para ti tu hijo? ¿Cómo se llama? ¿Qué hace? ¿Cómo lo ves crecer? ¿Cómo lo disfrutas día a día? Mi hijo se llama Mateo, nació ese año 2015, tan particular para mí, en un parto natural, parto rápido, por suerte. O sea, fue un lindo parto. Yo estuve ahí presente con la mamá, estábamos los dos. Estuvo con mucha ansiedad, obviamente. Era la primera vez que presenciaba un parto. Y nació muy sano, por suerte, a los gritos, como tiene que ser, berreando. Y realmente fue uno de los momentos más emocionantes de mi vida. Si tengo que enumerar, creo que ese está en primer lugar, por lejos. Y tenemos un contacto muy cercano. Nosotros los dos somos personas con discapacidad visual, tanto la mamá como yo. Y lo vivimos también parte como un desafío y parte como una experiencia de vida que era fundamental para nosotros, ¿no? El decir, bueno, tenemos un hijo y nosotros queremos ser los papás de esa criatura sin tanto intermediario. Queremos poder disfrutar y aprender también en el camino, porque creo que nadie tiene la receta de ser padre. Uno lo va viviendo esa paternidad, esa maternidad con el tiempo, con el contacto con el hijo, y no hay nada escrito que a uno le diga, bueno, los pasos son este y las recetas que te van a funcionar son estas o aquellas. Cada persona es un mundo, cada criatura es un mundo y uno va creciendo también a la vez que van creciendo ellos con uno, ¿no? Es una relación de ida y vuelta con un hijo. Y un poco lo que me pasó con él es eso. Sí, como autocrítica, lamento mucho no haberme animado a más con él. Hoy en día creo que si tuviera otro hijo por ahí
hubiese visto que podría haber hecho otras cosas, porque yo tenía mucho miedo en ese momento. Él era muy chiquitito y llevarlo a una plaza solo, por ejemplo, yo no me animaba. La madre sí se animó. A mí me daba un poco de miedo, la verdad, y eso siempre se lo confieso a él. Por ahí esa es la única cosa que me quedó así como pendiente, pero después también hubo una pandemia por medio que eso nos acercó aún más porque tuvimos mucho tiempo juntos acá en nuestra casa. Estábamos los tres solos con la mamá y yo. Justo nos habíamos mudado a otra casa con terraza y teníamos acá nuestro espacio y tuvimos prácticamente 1 año y medio encerrados los tres. Y bueno, nos vinculó más aún, si es que esto se puede, porque uno ya se vincula siempre con los hijos, pero bueno, nos vinculó aún más todavía. Y nada, tenemos una relación muy cercana, realmente, y muy linda, porque uno lo ve crecer. Uno no lo ve por un par de días y ahí empezás a ser consciente de todo lo que va creciendo todos los días, porque es increíble, pero pasa de una cosa a la otra así, rápidamente, algo muy efímero que uno lo va viviendo prácticamente sin darse cuenta. Ahora, por ejemplo, se va un par de días con su abuela, hoy viene de vuelta y ya lo veo y casi que lo ves distinto, ¿viste? Porque es impresionante lo que van absorbiendo del mundo, lo que van absorbiendo de la vida, de las relaciones. Es una persona muy inteligente, muy cariñosa y nada, yo siempre que hablo de él un poco lagrimeo porque me emociona verlo crecer de esa manera, ser feliz con su entorno, con su familia, con sus amigos, con su escuela que le gusta tanto, por suerte, y uno se siente tremendamente orgulloso de eso. Ojalá uno haya podido ser parte de todo lo que es esa personita hoy en día y quiero seguir siendo parte de él hasta que él me eche y me diga, anda papá, anda a hacer lo tuyo y déjame a mí, tranquilo. Pero por ahora lo sigo disfrutando. ¿Tu esposa es también persona con discapacidad? ¿No tiene discapacidad? Sí. Ah, ¿también? Sí. Ah, ok. Uh-huh. ¿Y él cómo se lleva con la discapacidad de ustedes? Es una cosa increíble, porque los chicos tienen, digamos, cuando uno tiene una relación así cercana, tiene una percepción fantástica que no lo tiene. De hecho, yo me reía, los cargaba a mi familia, que ellos convivieron conmigo cuando no tenía discapacidad y cuando sí la tuve, y nunca se terminaron de acostumbrar del todo, ¿no? Es el día de hoy que hoy salgo con mi mamá y por ahí yo soy una persona muy alta, mido 2 metros, más de 2 metros, debo medir 2, calculo, y cada 2 por 3 cuando salgo con mi madre termino con alguna cosa incrustada en la frente porque no se acostumbra. Mi mamá siempre camina así como camino siempre. Y sin embargo él de chiquitito, ya bebé, casi que no sabía hablar, pero me indicaba que me estaba por romper la cabeza contra algo y de alguna manera se hacía entender porque cuando íbamos caminando yo lo llevaba en una que le llamamos mochilas acá, que es una especie de estructura que vos llevás al bebé adelante, colgadito, entonces eso te dejaba las manos libres y uno podía caminar con el bastón tranquilo y tenías a la criatura colgando. Y él te empezaba a tironear, ¿viste? Cuando se acercaba. Sí, exactamente. Se acercaba a alguna cosa con la que te estabas por chocar o algo y se hacía entender para que sepa que algo pasaba ahí en el camino. Y nada, siempre no hubo que explicarle nada. Realmente él siempre entendió. Tiene una capacidad de descripción que no la tiene nadie de mi entorno. Sabe escribir en pocas palabras. Y todo eso lo tomó como algo natural. No es algo que nosotros hayamos tenido que hacer nada en particular, simplemente con relacionarnos con él y el contacto diario, él ya lo percibió y lo adoptó y lo naturalizó y no ha pasado más que eso. Sí, uno sufre un poco, pero no por él en sí, sino por lo que pasa en la calle, ¿viste? A veces pasa que lamentablemente la gente poco informada, la gente prejuiciosa con muchas cosas, a veces hace comentarios o le hace comentarios a él siendo chiquito que uno da ganas de no sé, de decir cosas desagradables porque casi que lo tratan como con una cierta responsabilidad sobre los padres cuando es al revés en realidad. Yo lo estoy llevando a él, lo estoy acompañando, lo estoy criando y no él a mí. Entonces en la calle a veces cuando se cruza uno con gente pareciera que fuera al revés y no es así. Cuida bien a tu papá, nene, ¿no? Tal cual, exactamente. Cuida Comentarios bien. de ese tipo.
Ujú. Sí, 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 sí. Cosa que a uno le duele, porque en sí decís, no, 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 él no me tiene que cuidar, yo me sé cuidar solo, yo lo estoy cuidando a él. Es al revés la cosa, ¿viste? Pero bueno, uno convive con eso, trata de, dentro de lo que puede, también educar a la gente. Y bueno, así pasan las cosas a lo largo de los tiempos. Oye, ¿y conoces Reaper? Y dices, híjole, se te abre otro mundo, me imagino yo, bueno, porque eres de los pioneros en el mundo hispano de esto de Reaper, que yo conoce Reaper y no nada más se te abre esta idea de decir, bueno, ahora puedo hacer mis propias producciones. Sí, yo venía ya trabajando de antes. Yo cuando conocí a mi actual compañera, antes de conocerla a ella, no hacía cosas. O sea, m- mi relación con la informática fue a partir de que quedé ciego. Nosotros, como había dicho al principio, éramos una familia de recursos muy humildes. No, nunca tuvimos computadoras en nuestras casas. Yo conocía los videojuegos y demás porque los tenían vecinos nuestros y nosotros hemos tenido alguno usado y qué sé yo, pero computadoras no había tenido nunca. Cuando quedo ciego, esto fue en el año 2001, y empiezo a trabajar después, o algunos años después. Una de las primeras cosas que me compro en esa época, en los primeros sueldos que tengo, fue una computadora. Fue la primera que tuve yo realmente y no entendía nada, obviamente, primero porque no sabía usar una computadora de por sí, más allá de la cuestión de los lectores de pantalla, no sabía usar una computadora, y aparte, bueno, tenía que aprender a usarlas con un lector de pantalla. Y en eso fueron importantes amigos, compañeros de trabajo y demás. Así que mi relación con la informática fue un poco a partir de ahí. Y cuando empiezo a salir con mi actual compañera, ella ya hacía, porque ella trabajaba en una biblioteca en la que había libros en audio, entonces ella se encargaba de toda la parte de edición de las locuciones y ya trabajaba con editores de audio. Y yo cuando conocí eso me encantó, porque aparte yo ya venía haciendo algunas cositas con la música y de repente vi que con esos simples editores podía grabar muy rústicamente, ¿no? Grababa una guitarra, después grababa otra cosa, la mezclaba, pero ya podía hacer cositas y eso para mí fue una cosa maravillosa de repente que podía hacer. Así que empecé a trabajar con Soundforce, que fue prácticamente una de las primeras cosas de audio digital con las que trabajé. Y al poco tiempo conocí un multipistas que en esa época era el único que había realmente para trabajar, que era el Sonar, el Keybook Sonar, que tenía algunos scripts, algunas cositas, porque no era accesible de por sí, no es que uno lo pudiera utilizar así como venía, sino que había que añadirle algunas cosas para poder utilizarlo con el lector de pantallas JAWS en ese momento. Así que mi primera incursión, digamos, que fue con ese editor, con Sonar, perdón, con Soundforge y con el multipistas Sonar. Y al poco tiempo después, ya Sonar se había dejado de desarrollar, el script que hacía que las personas ciegas lo podíamos usar, dejó de tener desarrollos, quedó un poquito abandonado el proyecto y aparece Reaper ahí en el medio. Y no fui el primero que lo usó en español, ya había algunas personas, de hecho había un compañero argentino que ahora vive en México, Roberto Silvera. Él fue uno de los primeros que se animó, porque estaba en inglés en esa época, era todo en inglés el programa, no tenía traducción. Y él empezó a probarlo. De hecho, había un compañero mexicano también, no recuerdo ahora el nombre, que había hecho una especie de tutorial larguísimo, me acuerdo, que explicaba cómo usarlo con un script que ya no existe o que ya no se usa. React se llamaba, que era uno de los primeros. Y él enseñaba un poco cómo usarlo con este script, con esta herramienta de accesibilidad. Y gracias a eso me animé a probarlo y ahí empecé a trastear y a enamorarme de ese gran programa que hoy en día ha ido creciendo desde esa época, desde ese momento hasta hoy, que es un programa de multipistas profesional como puede ser cualquier otro, y realmente te abre un mundo de posibilidades para producción musical, producción radial, podcasting, prácticamente todo lo que quieras hacer, el Reaper te lo permite hacer. Así que bueno, ahí inició un poco mi camino con Reaper en ese momento. Pero ya venía un poquito de antes con otro software. Y nace Reaper y otras hierbas y después se deriva
¿cómo se llama? Gera.ar. Platícanos tantito Sí. de eso. Eso surgió, esto pasó en la pandemia, cuando en el 2020, cuando pasa todo lo del COVID, que y bueno, todo este problema mundial, acá en Argentina hubo un confinamiento muy grande, no se nos permitía prácticamente salir de las casas, así que yo de repente no pude ir más a trabajar, mi compañero tampoco, nos quedamos encerrados acá en casa, donde estamos ahora actualmente, que nos habíamos mudado hacía poquito. Y yo ya estaba utilizando Reaper en ese momento, ya hacía un tiempito, no hacía mucho, pero ya lo usaba y ya estaba en el grupo de Reaper, el grupo de WhatsApp, y subía algunos tutoriales, algunas cositas, poquitas así grabadas, así nomás, con el teléfono, como para poder orientar a algunas personas que querían saber alguna cosa en particular. En ese momento empiezo a trastear con la programación. Empiezo a hacer mis primeros códigos en el lenguaje AutoHotkey, que es un lenguaje de automatización para Windows. Y tenía mucho tiempo libre para poder trastear con eso y me entusiasmó mucho realmente la programación. Yo no sabía absolutamente nada de programación hasta ese momento. Lo único que estaba haciendo era leer la web de AutoHotkey, ver los ejemplos y con eso empezar a hacer cositas. Empecé a hacer algunos scripts para poder utilizar ciertos plugins. Los plugins son como pequeños programitas chiquititos que uno le añade a cualquier software que sea de audio para poder añadir herramientas extras que no traen de por sí los programas estos. Y había algunos instrumentos virtuales que yo quería usar, pero que no eran accesibles y que con un poquito de código, pudiendo hacer clic en alguna parte de la pantalla, lo podía usar. Así que empecé a trastear un poco con eso. Y me derivó a su vez, o sea, me gustó tanto esta cuestión de la programación que empecé a estudiar otras cosas. Contacto con Miguel Barraza, que es un programador argentino que está muy vinculado con el tema de la docencia, le gusta mucho enseñar y demás. Y él me enseña a trabajar con HTML, con CSS, con JavaScript, que son un poco los lenguajes de etiquetado y de programación que se requieren para hacer una web. Y ahí se me prendió la lamparita, mezclé un poco todo, porque era esa cuestión de hacer tutoriales para el grupo de WhatsApp, grabándolos así nomás con mi teléfono y subiéndolos a ese grupo de WhatsApp. Y digo, ¿por qué no hacer un espacio que sea mío y poder compartir en ese espacio este tipo de cosas que lo comparto en el grupo, pero que sea abierto para todos, no solamente para las personas que sean parte de ese grupo, sino para toda aquella persona que le pueda servir estas cosas que yo grababa. Así que me animé a hacerla de cero, porque fue toda una locura, porque yo en ese momento primero empecé la Reaper y otras yerbas, ese nombre tan largo y difícil, surgió porque yo en ese momento no tenía un dominio pago. Entonces lo hice en una web, en una plataforma que creo que ya no existe más, que se llamaba Droppages, que te daba un subdominio gratuito, y entonces me quedó un subdominio que era larguísimo, no sé cuántos caracteres, pero era Reaper y otras yerbas.droppages.com. Ese era el dominio de mi primer web, que era chiquitita, tenía un par de cositas nomás ahí, y así surgió toda esta historia. Y fui subiendo cada vez más cosas, fui aprendiendo por el camino, y de repente, bueno, alquilé un servidor, empecé a programar ya mi web, pero haciéndola de cero, no esto de Droppage, que era como una web estática que uno simplemente subía los textos en Markdown, que es un lenguaje de etiquetado, de marcado. Es muy simple, muy sencillito, que cualquier persona lo puede aprender muy rápido, a ya un lenguaje de programación y cosas que era un poco más estructurada. Y se fue modificando mucho esa web, la verdad que sufrió mucho por mis cambios, la he reestructurado muchas veces, hasta llegar a este punto que estamos hoy, que bueno, ya está todo un poco más automatizado, ya estoy más tranquilo. Pero fue surgiendo desde ese lugar, de esa necesidad de compartir, no solamente con el grupo de WhatsApp, sino con todos los que necesitaran, y de paso alimentar eso que yo estaba empezando a hacer, que era la programación. Así que me ayudó también para encauzarme por ese lado. Pero no te conformas con eso. Luego te metes a aprender Python
y empiezas a desarrollar complementos para NVDA. Y también te Sí, es verdad. certificas ahí, ¿no? En NVDA y dices, ¿cuál de esos proyectos que has hecho en NVDA de estos complementos te ha Ujú. gustado más o has dicho, este me gustó, aunque ahorita ya no se use, ¿no? Mirá, creo que fue el primero, el que más aparte fue el que más me costó realmente. En esa época, cuando empecé a aprender Python en principio, empecé con Miguel Barraza y después ya me largué solo a trastear ahí. Vi la web, que hay una comunidad muy grande, española, muy linda, que realmente hay desarrolladores que son gente que le gusta compartir el conocimiento y eso es muy, muy importante en la programación. Y es algo muy lindo de parte del software libre, ¿no? Que uno comparte los conocimientos. Y es lo que me contagia a mí y lo que me da ganas de también compartir las cosas que aprendo, porque en definitiva es compartir y también aprender en el camino y que la gente después te devuelva. Yo conozco gente hoy que empezó a programar con mi página y de repente hoy son tremendos programadores y yo aprendo de ellos hoy en día. Y eso realmente es alimentar el conocimiento colectivo, como me gusta nombrar, ¿no? El conocimiento general que tanto nos aporta a nosotros. Y cuando empecé con Python y cuando conocí esta posibilidad de hacer complementos, lo primero que hice, que fue lo más difícil que he hecho hasta ahora, que fue el complemento de WhatsApp. Pero el WhatsApp, la primera versión de WhatsApp, que era una versión en un lenguaje o en una plataforma de programación que se llama Electron, que es una plataforma bastante fea, porque es una plataforma que te permite programar una vez y que después se monte así como lo programaste en distintos sistemas operativos. Pero en realidad es como si fuera la web, era la versión web, la web.whatsapp.com, que estaba empaquetada para que funcione en el entorno Windows. Pero era exactamente lo mismo que lo otro, con todos los problemas que eso acarrea. Para NVDA era un desastre esa aplicación. Entonces me largué a hacer ese complemento, que me costó muchísimo hacerlo, porque bueno, yo recién empezaba y era complejo. Y el gran problema que tenía era que cada versión que sacaban versiones una vez por semana, cada 15 días, me rompían todo el complemento, me cambiaban cosas que hacían que mi complemento dejara de funcionar. De repente el control R, que era para grabar mensajes de voz, ya no funcionaba. Así que yo tenía que estar ahí a las corridas, cuando me llegaba una actualización, ir revisar el código, a ver dónde era que estaba el error y corregirlo. Y así estuve un buen tiempo. Y ese entusiasmo que le puse a ese primer complemento que hice fue el que me mantuvo y me dio las ganas después de hacer otras cositas con WhatsApp. Ahora creo que estamos volviendo a lo mismo, porque de hecho, después de hacer una versión UWP, que es la versión ya de la plataforma de Windows, que funciona muy bien, hoy en día todavía está, pero dicen, ya la versión beta ha vuelto otra vez a esa versión web empaquetada, y bueno, se supone que se va a volver a esa versión, y yo ya no sé si tengo el tiempo para volver a desarrollar el complemento, pero en ese momento realmente me había gustado mucho y fue todo un desafío para mí hacer ese primer complemento. ¿Cómo has buscado oportunidades y te has puesto como a trabajar en ellas y has mejorado la accesibilidad de muchas páginas, ¿no? Oye, y dices que a tu hijo le desarrollas juegos, le ayudas con algunos juegos para que él se entretenga. ¿Qué me cuentas de eso? Sí, cuando empecé a programar en Python, esta persona, Miguel Barraza, le encantan los juegos y él siempre me estaba jodiendo con que él usaba otro lenguaje igual, no me acuerdo cómo se llama ese lenguaje, que es particular para juegos. Pero a mí la verdad que en ese momento no me interesaba tanto la cuestión de los juegos. A mí siempre me llamó más la atención o puse más energía en cuestiones de automatización para Windows o para herramientas de ese tipo, para herramientas que tengan que ver con la música o con programas de edición musical y demás. Pero cuando vi que se podían hacer algunos jueguitos y mi hijo en ese momento era chiquito y estaba aprendiendo a leer, estaba aprendiendo las cuestiones matemáticas y eso, me pareció una buena idea usar la consola, porque ni siquiera es que estaba haciendo una interfaz gráfica, era un juego por consola de comandos. Digo, bueno, por ahí puede ser una buena excusa para que él empiece a leer un poco, empiece a interactuar con el texto puro y duro,
con los números. Así que empecé a desarrollar algunos jueguitos. Uno era el primero que hice, creo que fue el de adivinar el número, que bueno, se genera un número aleatorio de 0 al 100 y vos tenés que introducir en la consola el número que crees que puede ser. Y tenés una cierta cantidad de posibilidades y si acertás, bien, y si no, perdiste. Ese fue el primero que le hice y quedó encantado él con ese jueguito. Así que me entusiasmé y empecé a hacer otro juego. Hice el juego de la oca, después hice uno que era el Pig, que acá no sé cómo le llaman ese juego en realidad. Después, ¿qué más hice? Hice varios, ¿eh? El de la batalla naval también. Hice un jueguito para él. Así que los aprovechamos mucho, jugábamos mucho con eso y quedo contento. Ahora ya está con la PlayStation, así que a mis juegos ya no le da más bola. No, ya. Ahora es todo gráfico. No tengo forma de competir con la PlayStation, así que ya está. No, ya. La Ya única está. forma es que se descomponga y regrese. Tal cual. Y creo que no te va a gustar y a él menos, ¿verdad? Porque No, tú vas a tener que totalmente. comprar otro. Es verdad, Sí. es verdad. Híjole, entonces todo lo que has elaborado, oye, y en estas cosas que has hecho en Reaper, algo que nos quieras contar de algo que te emocione, que digas, todo lo que he logrado gracias a la accesibilidad, gracias a todo esto que he decidido aprender, algo que digas tú, mira, me quedó padre esto. No, mira, una de las satisfacciones más grandes es un poco la que te decía vos al principio, ¿no? Como que de repente se creó toda una comunidad que fue más allá de lo que yo hice con la web, sino que se creó una comunidad de uso de Reaper en general. Pero hoy en día ver que esa web, que la hice con mucho amor, con mucho cariño, con todo lo que yo supe y con lo que podía compartir en ese momento, realmente dejé todo lo que yo sabía, no sé mucho más de lo que dejé ahí realmente en la web. Si bien después di muchas clases particulares y hice cursos y todo, di cursos, mejor dicho, pero un poco mi idea siempre fue plasmar, porque en su momento a mí también me ayudó mucho a aprender de otras personas y creo que era lo más justo, así como yo aprendí de otras personas que lo hicieron por amor al arte, sin pretender nada a cambio, también hacer un poco lo mismo, devolver un poco de todo eso que yo aprendí, devolverlo de la misma manera, de forma gratuita, sin pretender nada de nadie. Siempre puse ahí cosas para colaborar, simplemente porque a veces mantener los servidores, mantener los dominios, eso lleva una cuestión económica ahí que bueno, si se puede solventar sola mejor, pero nada, ningún tipo de restricción para todas aquellas personas que necesiten de esa información. Y hoy veo que todavía sigue siendo útil para un montón de gente, que un montón de gente sigue visitando y preguntando y utilizando la plataforma, siendo que hace un montón que no subo nada por una cuestión de tiempos. Hoy en día estoy muy, muy ocupado con la música y realmente me deja un poco tiempo para casi nada. Y eso me enorgullece realmente, haber podido colaborar con la comunidad y ver cómo van creciendo. Realmente escucho producciones que están fantásticas. Y haber sido un poquito parte de eso, a mí me llena de orgullo y es algo que quiero seguir manteniendo. Ojalá pueda en algún momento hacer el tiempo para seguir alimentando esa web, porque esa web es como mi libro que dicen que uno tiene que escribir en la vida, plantar un árbol y escribir un libro. Bueno, ese es mi libro. Y que le siga sirviendo a la gente y poder ser parte de ese desarrollo, más allá que después deriven otras cosas, cada uno en lo suyo, pero poder aportar algo a la comunidad en general de personas con discapacidad, porque a mí me han aportado mucho en su momento y es un poco el devolver todo eso para los demás. Después, bueno, mis orgullos principales tienen que ver un poco con la música, con otras cosas aparte que hoy en día disfruto. Soy una persona relativamente joven todavía y que tengo ganas de seguir haciendo muchas cosas, así que estamos ahí, empujando para poder seguir disfrutando de estas cosas tan lindas. ¿En qué proyecto andas ahorita musical? ¿Andas muy ocupado, pero algo que puedes adelantarnos? Mira, este año fue totalmente teñido por el tango. A mí siempre me gustó el tango, pero este año en particular
empecé con un ensamble en la universidad esta donde estudié la tecnicatura. Se abrió una convocatoria para músicos para conformar un ensamble de estructura de tango que tenía, bueno, los instrumentos que componen las orquestas típicas, pero con saxofón, cosa que no es tan, no es tan normal. No existían las orquestas típicas, obviamente, el saxofón, pero sí ya hay muchos saxofonistas argentinos que han incursionado en el género, entonces hay material. Y se abrió la inscripción y me anoté, cosa que me gustó mucho también porque para las personas con discapacidad a veces el tema de los cursos es un poco complicado porque depende de la voluntad de los profesores, ¿no? De repente hay algunos que no quieren complicarse la vida, no saben qué es lo que va a ser la relación con una persona con discapacidad, pero por las dudas te dicen que no. Y en este caso no, hubo una apertura linda. Me dijo, bueno, yo nunca estuve con una persona ciega, y me dice, pero vos vení y lo sacamos adelante. Y realmente es una experiencia muy linda. Son todos chicos jóvenes, yo soy casi el anciano ahí del grupo, porque son todos estudiantes ahí de la universidad. Y estamos ahí tocando, de hecho, mañana tenemos una fecha importante, vienen importantes saxofonistas de Argentina. Vamos a abrir esa fecha, la abrimos nosotros con el ensamble de tango, así que hoy estuve ahí estudiando un poco para ese evento de mañana. Después con un dúo también orientado al tango, un dúo de saxofones, con un amigo, compañero de la Sinfónica, que hacía rato que teníamos ganas de hacer algo, pero no sabíamos bien qué. Y este año hicimos un repertorio de tango con la Sinfónica Nacional, la grande, y dijimos, che, ¿por qué no vamos con esto? Y así que bueno, encargamos algunos arreglos y estamos ahí preparando material. Todavía no salimos a tocar de forma independiente, sí ya tocamos dentro de lo que fue el entorno de un concierto de la Sinfónica, pero estamos preparando un repertorio para poder tocar solos. Mezclando, a los dos nos encanta la guitarra y amamos el saxofón, así que vamos a hacer ahí una mezcla entre guitarra y saxofón. Así que estamos un poco con esos tres proyectos. Uno es mi trabajo, que es el que ocupa la mayor cantidad de tiempo de mi vida. Otro es el proyecto del ensamble, que ahí estamos. Somos todas personas que vamos por el amor al arte nada más. Así que tratamos de hacer equilibrio con los tiempos. Y el otro proyecto es el dúo de saxofones, que estamos ahí a full. Y después tengo un amigo que tiene un proyecto toca folclore, toca música centroamericana, música de Cuba, algunas músicas de este estilo, que siempre nos convocan algunos vientistas, así que también cuando se puede vamos a participar ahí, que la verdad que es muy divertido, nos pasamos muy bien, así que también nos sumamos a esos proyectitos de amigos cuando se puede. Híjole, pero también ahorita que hablabas del maestro, que hay muchos maestros que te dicen que no por no batallar, pero ¿quién le dice que no a una persona de 2 metros, ¿verdad? Y lo que pasa es que no me ven al principio, ese es el problema. Uno se contacta por mail y no saben que mido 2 metros. Porque se debe ser difícil, dice, no, ¿cómo le...? O me pego a la puerta y le digo que no y salgo corriendo. Claro. Oye, fíjate que siempre he escuchado a muchos chavos, ¿no? Es que yo ya estoy viejo, ya tengo 25 años para aprender música, 20 años. Yo ya estoy viejo para aprender a programar, mira que ya tengo 30 ya y no sé nada de computación aparte, entonces ¿cómo puedo aprender? O mira, ¿qué le dirías tú a ellos? Porque tú eres el no ejemplo de lo que acabo de decir. Claro. No, lo que pasa es que hoy en día contamos con una grandísima ventaja que no se contaba hace no tantos años en realidad. Primero la cuestión de Internet. Hoy en día Internet es una escuela grandísima. Uno tiene que saber bucear, aprender a bucear en toda esa información, esa enorme información que hay dando vueltas. Obviamente no es fácil, porque hay información que es útil, información que no lo es, pero existe. Antes era, si no ibas a de repente hacer una carrera de informática, era complicado de repente aprender informática. Hoy en día toda esta información está ahí, al alcance de la mano. Podés hacer cursos también pagos y demás, pero si no tenés dinero para hacerlo, también lo podés hacer y aprender muy bien. Entonces, termina en última instancia dependiendo de la voluntad de cada persona y va más allá, muchísimo más allá de la cuestión de la edad. Yo aprendí a programar ya
Estamos hablando del 2020 con casi 40 años. Y está bien, yo no soy un programador profesional, no me dedico a la programación, pero si hubiese tenido, o sea, si yo no me hubiese dedicado a la música y hubiese empezado a estudiar realmente como para ser un profesional, hoy en día probablemente estaría trabajando ya de eso. O sea que no es un impedimento. Sí es verdad que generalmente se busca gente joven para trabajar, pero si uno le pone la voluntad que hay que poner y uno aprende lo que hay que aprender, se puede tranquilamente, se puede dedicar a eso sin ningún problema. Y hoy en día tenemos las inteligencias artificiales que hay que tomarlas como lo que son, no son ni lo que dicen que son, pero sí son una herramienta muy importante, que bien utilizadas realmente son una herramienta. Hoy en día a mí me sirve para programar un montón. Sabiendo lo que sé, hoy puedo programar cosas que no sabría hacer de repente sin esta herramienta, o que me llevaría muchísimo más tiempo. Y como no tengo todo ese tiempo, con esa herramienta lo puedo hacer sin ningún problema. Doy un ejemplo así, rapidito. El otro día quería compartirles una grabación que tenía de una orquesta, de una banda sinfónica de Japón, y tenía el audio igual, lo tengo que subir al Drive, y por ahí no están tan duchos para usar ese tipo de herramientas. Entonces digo, bueno, voy a hacer una web chiquitita para compartirles que se los reproduzca automáticamente. Lo pensaba hacer yo lo sé hacer eso. Pero bueno, se lo pido. Hice un prompt en una de las inteligencias artificiales, necesito un programa que haga esto, esto y esto. Como yo sé programar, le pedí específicamente lo que necesitaba. En 15 segundos ya tenía la web montada, le pasé el link a estas personas y lo pudieron hacer sin ningún problema. Así que hoy en día contamos con un montón de herramientas que nos facilitan un montón la labor. No hace falta ser un súper ingeniero y hacer una carrera de 7 años para poder dedicarse a este tipo de cosas. Así que simplemente depende de las ganas, de la voluntad, del esfuerzo, porque eso sí, hay que meterle, pero se puede sin ningún tipo de problema. Pues muchísimas gracias, Gera, que ha estado con nosotros en el podcast Ilumina, en la entrevista de hoy. Y bueno, nada más para terminar, ¿cómo pueden encontrar tu página web? Si alguien quiere mandarte un mensaje o alguna cosa, si te quedan una hora a las 25 horas de tu día, pues ya ahí vas a estar, ¿verdad? Sí, yo trato siempre de que la gente se contacte a veces por... Yo lo que les digo, lo único que sí pido siempre, que lo pedí en los grupos de WhatsApp, ¿verdad? Que no me llamen porque a veces las llamadas son un poco invasivas y bueno, uno está haciendo lo que está haciendo en su vida y no puede atender las llamadas, pero sí los mensajes, los mails y eso, uno se puede tomar el tiempo tranquilo y responder cuando uno puede, cuando uno tiene tiempo, así que ahí no hay ningún tipo de problema. Yo siempre trato de estar y responder cuando me consultan cosas. La web es bastante fácil, por eso mantengo ese dominio, porque es gera.ar. Simplemente colocando eso, ya van a entrar en mi web. Dentro de esa web hay un apartado de mis datos de contacto, así que hay la forma más fácil de contactarme viene por ahí. Hay un formulario ahí en la misma web, pero si no, también están los datos de contacto para poder enviarme un mail o en las redes sociales. Y tengo un blog, que ese blog lo arranqué hace muy poquitito, pero me sirve como cable a tierra también para descargar algunas cosas que uno se las guarda y las tiene ahí dando vueltas en la cabeza, y a veces plasmarla en escrito. No soy escritor, pero me gusta escribir. Y ese blog se llama cronopio.blogsite.com, y ahí también hay datos de contacto, que es el que les pasé a ustedes. Así que por cualquiera de esos lugares me pueden encontrar, o están los datos de mis redes sociales y de mi contacto en general. Pues muchísimas gracias, Gera. Un honor haberte tenido aquí en el podcast Ilumina. Que estén muy bien. Recuerden, en la vida no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que pensamos y decimos de lo que nos sucede. Nos vemos en el espejo, y si no podemos, nos imaginamos que lo hacemos. Muchas gracias. Con esta conversación cerramos el episodio de hoy. Agradecemos profundamente a Gerardo Kessler por mostrarnos que los acordes también pueden ser caminos que nos conecten con el sentido de vivir.
Su testimonio nos inspira a reconocer que aunque las dificultades pueden parecer un límite, la creatividad, la pasión y la comunidad abren siempre nuevas posibilidades. Si tienes algo que aportar a esta conversación, escríbenos a podcast@ilumina.mx o envíanos un mensaje al WhatsApp 55 51 62 76 18. Soy Citlali Jiménez y a nombre de todo el equipo de Ilumina, gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima. Gracias por escucharnos. Consulta y descarga todos los podcasts desde nuestro sitio web. www.ilumina.mx. Mantente conectado y síguenos en nuestro canal de YouTube. Ilumina Eddie. En Facebook somos Ilumina Ceguera y Baja Visión. Tus comentarios son bienvenidos en podcast@ilumina.mx. Hasta pronto.